Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, programa número 142 de nuestro cuarto año al aire. Miércoles 13 de mayo, ayer, el 12 de mayo, se celebró el Día Mundial, o se conmemoró, vamos a decir se celebró, queda más lindo en este caso, el Día Mundial de la Enfermería. Y aparte digo por qué que se festeja, porque fue un natalicio y no la muerte de Florence Nightingale, quien fuera la precursora de la enfermería moderna. Vamos a estar saludando, ahí bueno, tenemos un flyer de ESMIVA, que lo guardamos desde el año pasado, y bueno, queremos mencionarlo, es muy importante, las profesionales y los profesionales de la enfermería. En el último bloque voy a hablar un poquitito de la guerra de Crimea y del trabajo que hizo Florence Nightingale ahí y el cambio que hubo a partir de ese momento en la enfermería. También vamos a estar hablando de patología frecuente en pediatría. Para eso vamos a estar hablando con la doctora Carla Salerno, periodista médica y pediatra. Y después vamos a hablar de obesidad, tratamientos nuevos, nuevas drogas, actividad física, cirugía, qué funciona, qué no funciona. El tratamiento es el mismo para todos. Me mato corriendo y después me como el asado el domingo y ya está. Bueno, todo esto lo vamos a estar hablando con la doctora clínica Ana Bagú y con la licenciada en nutrición Maya Azulay. Bienvenida, doctora, licenciada Ana y Maya. Gracias por la invitación. Bueno, nos van a aclarar a ver qué pasa con las nuevas drogas, el tratamiento, si cada quien necesita un tratamiento diferente, qué complicaciones puede haber, cómo tratarlas, cómo descubrirlas, todo eso que es muy interesante. Y estoy pensando que no lo hemos tratado este tema todavía, Vamos 4 años, y así que bueno, qué bueno que estén las dos acá. Bueno, vamos a pedir, para agradecerles sí, me hacen gestos desde el otro lado del vidrio, la foto de Emile y Flor, muchas gracias, operadora y productora respectivamente, que me ayudan a hacer el programa. Bien, y teníamos, ya lo pasamos, ¿no? Sí, listo, ¿no? Y vamos directamente al contacto, que ya está Carla, posguardia y posconsultorio y no sé cuántas cosas más. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Muy bien, no te presenté formalmente, a ver si tengo los datos a mano, tengo un lío de papeles, pero bueno, en fin, acá está, así, matrícula nacional 134.560, Carla Salerno, pediatra. Bueno, Carla me decía que yo quiero hablar de la patología frecuente en las guardias, la patología frecuente en los niños en esta época. Y estuvo haciendo, ya que es periodista médica, estuvo entrevistando a otros colegas en 5 hospitales. Y bueno, ¿y cuál fue el resultado, Carla? Contame. Bueno, mira, Guille, la verdad es que, como le debe pasar a todos los pediatras, esta semana los teléfonos estallaron, muchos pacientes enfermos, sí, muchos cuadros respiratorios, lo que notamos es eso, hay un aumento de casos respiratorios. Y algo que nos está llamando la atención es que siempre, ¿no?, los que comandan en estos casos y en esta época del año, que es el otoño, empieza, uno dice, bueno, el virus sincicial respiratorio, el virus influenza, que es el famoso virus de la gripe. Bueno, lo que estamos viendo más en estas semanas es el rinovirus y el enterovirus. Mira, no lo hubiera descubierto. Sí, son 2 virus respiratorios que es lo que más abunda ahora en la población y más que nada en lo que estamos viendo en las internaciones, que son pacientes que se internan porque tienen dificultad respiratoria y bueno, se les hace el hisopado y podemos captar el agente etiológico. Dentro de lo que podemos decir de estos 2 virus, rinovirus y enterovirus, el rinovirus es un virus que dentro de todo no es tan complicado en los más grandes, y siempre los que son más afectados claramente son los pacientes chiquitos, menores de 1 año, menores de 6 meses, son los que están más comprometidos, que en general es un virus que genera el rinovirus, como lo dice su nombre, rino, más de la nariz. Son cuadros de resfrío, fiebre, malestar general, ¿sí?, congestión, dolor de garganta, y muchas veces están asociados, o sea, coadyuvante, hay 2 virus asociados, que es el enterovirus.
que Bien. se asocia con cuadros de gastroenteritis. Por eso tuvimos muchos casos de vómitos y diarreas también en estas semanas. Siempre lo que yo digo es que empieza en el otoño así, pero claramente también hay casos aislados de virus sincicial respiratorio, también hay, no es Claro. que no hay, tenemos el virus influenza, tenemos el adenovirus, metaneumovirus, pero bueno, lo que más estamos viendo son estos dos. No nos tenemos que olvidar del influenza, ¿no? Y No. del virus sincicial, porque son los que van a comandar ahora, se van a venir ahora con todo en el invierno. Bien, ¿y qué cuadros dan estos dos, el influenza y el sincicial respiratorio? Bueno, mira, el virus sincicial decimos que afecta más a los bebés, a los lactantes menores de 2 años, por eso es muy importante, porque lo que hace el virus sincicial a nivel de los bronquiolos, porque va a afectar específicamente, para que la gente entienda, nuestros pulmones son como un tubo y arbolitos, ¿sí? Donde se van ramificando, y hay unas ramitas que se llaman bronquiolos, que es como una parte más pequeña, ¿sí? de la vía respiratoria, y que es esta parte donde el virus en cierto punto tiene como un epitelio con unas proteínas que se pegan a estos arbolitos, a estas paredes, y empiezan a generar inflamación. El virus inflama, la inflamación genera edema, que es como líquido inflamatorio, moco, aumenta el moco, y vos tenés que pensar, yo siempre le digo a las familias como algo básico y fácil de entender, es como si vos tenés un tubo que se llena de moco, donde pasa el aire, ¿no? Vos soplás, pasa el aire, pero si eso se llena de moco por una cuestión física, el aire pasa menos y se empieza a escuchar el famoso silbido. Es ¿no? El maullido de gato, ¿no? El silbidito, claro, la famosa el sibilancia. silbidito, tal cual. Más que nada en la expiración, ¿no? El pacientito respira y cuando larga Sí. esta sibilancia, que es la que obstruye la vía aérea. Y si obstruye hay menos oxígeno, entonces hay hipoxemia, es decir, disminuye el oxígeno. Y como yo siempre digo, el corazón y el pulmón son amigos y van de la mano. Entonces, Sí. ¿qué pasa? El corazón ahí como dice, uy, che, hay menos oxígeno, ¿qué hago? Porque el corazón en cada latido, ¿sí? Que es cada sístole, libera, ¿sí? Oxígeno a todo el organismo con la sangre. Entonces, si hay menos oxígeno, es como que el pulmón no le da al corazón el oxígeno necesario, porque no tiene, no puede, y ahí el corazón empieza a esforzarse, y es cuando vemos que los papás no entienden por qué aumenta la frecuencia cardíaca. Es decir, vos tenés un paciente que le baja el oxígeno, hipoxemia, y va aumentando la frecuencia cardíaca, taquicardia, porque hay menos oxígeno y el corazón se esfuerza en cada latido porque tiene menos, entonces Claro. va Sí, más rápido para llevar más oxígeno que no tiene. Claro, para distribuir ese oxígeno necesita latir más veces, más rápido. Tal cual. Y además también Entonces, tienen taquipnea, sí. ¿no? O sea, tienen que Claro. respirar más rápido también. Y sí, están agitados. Por eso yo les digo que parece como un paciente que salió a correr. Porque la madre dice, doctora, no le puedo dar de comer porque se agita. Y claro, es como cuando vos estás agitado, ponle que saliste a una carrera, que vos corres, Guille, pero bueno, vos estás muy entrenado, pero vos salís a una carrera y ¿qué pasa? Te vas como agitando y es muy difícil tomar y correr al mismo tiempo. Y al bebé le pasa eso, entra en un estado que está como en una carrera donde se empieza a agitar. Y tenemos que ver que esto es muy recomendable para las familias que tienen bebés, signos de dificultad respiratoria. Bien, ¿Cuáles contanos. serían? Sí, ¿cuáles? ¿Cuáles serían esos signos? Bueno, primero uno lo que ve es que en paciente tose, muchas veces dentro de los signos que uno tiene que estar como atento, ¿no? Porque yo siempre digo que eso es genial. ¿Cuál es el mejor momento para valorar un paciente? ¿Cuándo duerme? Porque vos cuando ves a tu bebé decís, ay, duerme plácido, no está tranquilo, duerme bien. Pero cuando hay signos de dificultad respiratoria, vos te das cuenta que no es como siempre. Claro. ¿Qué vemos? Primero aleteo nasal, que vos podés ver como que a veces respira y hay como una apertura de narinas como un esfuerzo. Bien. A veces en el agujerito que nosotros tenemos acá, que es donde respiramos también y se ve, ¿sí? Vemos como que se empieza a hundir. Sí. Otra cosa que podemos ver es que respiramos más rápido y hay como un esfuerzo respiratorio, por eso decimos que es como un tiraje intercostal, está tirante la respiración, entonces hay un tiraje intercostal. Bien. Muchas veces la familia te puede decir, doctora, le cambió la coloración de la boca, se puso azul o violeta, claramente eso no está bien, o las manitos y los pies, que son las extremidades, cambiaron de color,
eso no está bien, y son motivos de ir a la guardia, a la brevedad en esos casos y no esperar si uno lo ve agitado. Bien, si tiene este tiraje, que uno ve que se le hunde el hueco supraesternal y entre las costillas, eso que se están contrayendo los músculos respiratorios, que se están esforzando mucho más. Si tiene taquipnea, que tiene que respirar mucho más, ni hablar si tiene este maullido de gato, la bolsa de gato constantemente, y no duerme y no come. Y no duerme, no come, está molesto, está agitado, ¿sí? Asimismo, uno lo que ve es que se ven estos signos de dificultad respiratoria, no come, ya el no comer es algo importantísimo. Y más si también se le suma la fiebre que potencia mucho más este aumento de la frecuencia cardíaca y este malestar. Entonces, en esos casos decimos, es importante ir a la guardia, y cuando uno escucha ese silbidito, que vos lo escuchás sin el estetoscopio, ya estamos en una situación avanzada del cuadro, o sea, ya hay más gravedad, por así decir. Así que ante cualquiera de estos síntomas conviene consultar, ni hablar si tiene más de uno. Yo me acuerdo que me decía, cuando yo empecé, que era practicante, que la pediatra de la guardia me decía, si no come y no duerme, está grave, y no come porque no puede dedicarle tiempo a comer, porque solo se puede concentrar en respirar. Y lo mismo para dormir, no puede dejar de pensar en la respiración, necesita estar esforzándose para poder tener algo de aire. Así que... Y muchas veces uno lo ve en los chiquitos como algo más notorio, pero a veces en los más grandes y los adolescentes, que son como los más tramposos, yo siempre digo como que es más difícil, y a veces uno no ve tan marcada a veces esta sintomatología, ¿no? De tanta dificultad respiratoria o tanta, disfunción en todo lo que es la respiración, pero el paciente grande te dice, me falta el aire, no me entra el oxígeno. ¿Sí? Muchas veces tenemos pacientes que son asmáticos, ¿sí? O que tienen estas hiperreactividades bronquiales, que como yo siempre digo, la hiperreactividad es como que el bronquio se contrae, ¿no? Es un tubo que se empieza a cerrar, te falta el aire, se escuchan estas sibilancias claramente, y bueno, y ahí el tratamiento va a estar basado en el oxígeno, siempre porque el oxígeno mejora, pues como que barre, todo barre moco, barre todo. Después tenemos los broncodilatadores que nos permiten la apertura de la vía aérea. Corticoides, cada uno se verá, ¿no?, el caso de gravedad de cada paciente y escalaremos con el tratamiento, por así decir. Es que son tres cosas las que tapan la vía aérea, ¿no? Uno, que se contraen los músculos respiratorios, el broncoespasmo, para eso los broncodilatadores, el moco que está en el medio hay que sacarlo, y que se edematiza la pared. Por lo tanto hay que también, y ahí están los corticoides. Bueno, por todo esto se tapa la vía aérea en distintas edades, también en adultos, y bueno, y es lo que refieren los pacientes, ¿no? Que le falta el aire. Le falta el aire. Bien, ¿cuándo se quedaría internado un paciente? Bueno, en esos casos lo que uno ve, siempre vemos los signos vitales, ¿no? Bien. Signos vitales son la frecuencia cardíaca, como decíamos recién, la frecuencia respiratoria, el tiraje intercostal, la dificultad y todo el desgaste que está haciendo este paciente para poder respirar, básicamente es eso. Obviamente si tiene fiebre muy alta, si está deshidratado, muchas veces hay cuadros de deshidratación asociado a esto, que porque el paciente no está tomando líquido, no tomó agua en todo el día, no orinó, porque ¿cómo me doy cuenta que un paciente está deshidratado? Independientemente si es pediátrico, pensemos algo general, ¿no? Para la vida, para todos. Si estás con una persona mayor también te das cuenta cuando los extremos de la vida en algún punto se parecen. Entonces decimos, ¿cómo me doy cuenta que una persona está deshidratada? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirarle la boca, ¿sí? Mirarle la lengua. ¿Tiene saliva? Sí. A veces en los más grandes, ¿no? Cuando tiene vienen que a brillar la guardia, la lengua, ¿no? Claro, la lengua te da mucha información. Si tenés babita, vas a ver en los bebés, vas a buscar esa salivita. Ahora, si son más grandes, que te dicen no hice pis en todo el día, vos decís, ¿cómo pasaron más de 6 horas sin orinar? Eso es una pauta de alarma, más de 6 horas sin hacer pis. O también, por ejemplo, cuando vos le mirás la boca, y es un chico grande, ¿no? Que a veces uno en el grande a veces es más difícil, que en el bebito uno le busca la saliva, la encontrás, y en el grande es más difícil, ¿no? La boca seca, que no hay una gota de saliva. Yo a veces les digo esto muy gracioso, ¿podés juntar saliva como para escupir? Y te dicen, no tengo, listo, ya eso, más de 6 horas sin hacer pis,
son signos de que ya sed, obviamente, el grande te lo refiere, el chiquito muchas veces llora, ¿no? Porque no puede expresar. Sí, hay que interpretarlo. A veces cuesta. Llora, no come, no duerme. Bueno, y aparte tiene todos estos síntomas. Bien, y aparte, esto puede ser que coincida también con un cuadro digestivo, o aparte están los cuadros digestivos sin respiratorios. Bueno, mira, pueden coexistir, como decíamos. A veces en un paciente, generalmente los pacientes que se internan son los que se hacen hisopados y estudios, que cuando son pacientes ambulatorios uno los va tratando por la clínica. Los que se internan sí, porque se van aislando según los agentes etiológicos, es decir, si es un virus sincicial, se juntan los virus sinciciales, uno va juntando, ¿no? y haciendo lo que se llaman aislamientos. Y en estos casos lo que decimos es que muchas veces el adenovirus es el que más genera signos, digamos, de gastroenteritis y cuadros respiratorios. Entonces a veces el paciente pobre, además de tener esta dificultad, tiene vómitos, tiene diarrea, entonces ahí se le van sumando síntomas y bueno, depende del cuadro, los signos de hidratación, uno va a revalorar si tiene criterio de internación o se puede ir a su casa con sales de rehidratación y dieta, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Que si encima no tiene tolerancia a la vía oral, no se puede alimentar, no se puede hidratar y va a haber que internarlo. Y ahí se complica. Claro. Sí, necesita un suerito, un plan de rehidratación donde uno va a administrarle al paciente líquidos que son los que de alguna manera, ¿no?, van a reponer la clínica existente, sí. Bien. Pero bueno, y también lo que no me quería olvidar de decir, que es algo muy importante, es lo del coqueluche. Porque también está el coqueluche, ¿viste? Que el coqueluche, además del virus sincicial y como decíamos el virus influenza, ahora te voy a hablar de las vacunas de estos virus, está también el coqueluche. Es el famoso tos convulso, tos quintosa, ¿no? Sí. O tos ferina, que es la tos de foca, o quintosa, que es esa tos que vos tosés, tipo tose como 5 veces y como que quedaste como que hasta con ganas a veces de vomitar. Por eso se llaman estas toses emetizantes, que son toses en acceso que hasta se rompen tosiendo, parece que no parás de toser. Sí, no podés inspirar, ¿no? Mientras tanto, en el medio. Claro, es como que estás ahogado. Sí. Bueno, y mucho de esto del ahogado le pasa a los bebitos menores de 1 año, menores de 6 meses más. Y es algo muy importante hablar del tema de la vacunación de estos pacientes, porque hay vacunas, y es el virus de la Bordetella pertussis, que es el del coqueluche, pero no es un virus, perdón, es una bacteria, a diferencia de los virus. Sí. Entonces lo que decimos es que el coqueluche es una bacteria y hay vacuna para esto, ¿sí? Entonces está bueno que vayas con tu pediatra, que cheques el calendario de vacunación, porque podemos vacunar y prevenir, ¿sí?, a los cuadros que son de los bebitos más chiquitos. El año pasado, según un boletín epidemiológico, hubieron 11 casos de fallecimientos por Bordetella pertussis, por esta bacteria que genera el coqueluche. Entonces, y más que nada en pacientes menores de 1 año. Entonces, mantener el calendario de vacunación vigente es fundamental, ¿sí?, porque son cuadros que la Bordetella, al ser una bacteria, genera una toxina, y esa toxina, que es como un agente obviamente como tóxico, se adhiere a las cilias, que son unos pelitos que están alrededor de la vía respiratoria, y los paraliza. Entonces, si vos no podés mover el moco, porque lo que hacen esos cilios es movilizar el moco, queda pegado el moco, vamos a explicarlo muy fácil. Entonces ahí genera esta inflamación, esta acumulación de moco que puede llevar a neumonías, que son neumonías bacterianas claramente. A veces se juntan con virus y puedes tener coadyuvantes, porque a veces se puede juntar un virus con una bacteria, puedes tener todo junto y ahí el cuadro empeoraría mucho más. Y son pacientes que muchas veces van a terapia intensiva, entonces necesitamos que la vacunación en estos casos. Y es una vacuna de calendario además. Son de calendario. Sí. Yo recomiendo tener las vacunas del calendario al día. Bueno, ayer justo, que quería también agradecer a Fundación Vacunar, tuvimos una charla que fue muy linda. Tuvimos una convocatoria de varios médicos que somos así, digamos, que nos gusta así comunicar y poder transmitir a la población, de que transmitamos que necesitamos que la gente vaya a vacunar a los niños,
porque ahora viene una época importante que es el invierno y aumentan los casos y aumenta la gravedad de la clínica, más en los chiquititos. Entonces, las embarazadas pueden vacunarse, en este caso para cuidar a su bebé próximo a nacer, ¿sí? El de bordetela pertussis, que es de la tos convulsa, se pueden vacunar las embarazadas a partir de la semana 20. Bien. Y del virus sincicial respiratorio, las embarazadas se pueden vacunar de la semana 30 en adelante. Entonces es importante, ¿sí? Y por otro lado, tenemos también el virus de la gripe, ¿sí? Que en este caso es el de la influenza, es el más conocido. Y también tenemos vacunas, se puede dar a partir de los 6 meses hasta, en este caso, a los 2 años, que entra en calendario. Después ya en los más de 2 años en adelante, a los que tienen comorbilidades, asma, broncoespasmos a repetición, pacientes alérgicos respiratorios o que tienen alguna enfermedad adyacente, cardiópatas, renales, obesos, diabéticos, ¿sí? Mayores de 65. Entonces hay vacunas, infórmense con su pediatra de cabecera o su médico clínico, los adultos, pero estar vacunados es muy importante para poder enfrentar estos inviernos que vienen fuertes. Sí, hay que vacunarse para tener mejores defensas, porque si bien uno se puede infectar de todas formas, tiene mucha menos chance de hacerlo, pero aparte es más fácil que tenga con qué defenderse y que la enfermedad no sea tan grave. Así que hay que vacunarse. Bien, pediatra de cabecera siempre, sobre todo en los más chiquitos, y fundamental. E ir con la libreta de las vacunas. Y sí, fundamental eso. Y más en estas épocas, porque ahora hay muchos como virus emergentes. Me preguntaron también, no sé si tenemos tiempo, Guille, de hablar del hantavirus breve. Dale, 2-3 minutitos, dale. Porque me dijeron muchos pacientes, doctora, ¿y cómo sé si tiene hantavirus? Están hablando muchísimo del hantavirus, están por todos crucero, como súper preocupados con este tema de que de este crucero y que si se extiende. Bueno, primero esto es un brote, ¿sí? Es un brote, es un virus, ¿sí? Que tenemos que decir que es un virus Andes, se llama así, que lo porta un ratón, que es un colilargo, que tiene una colita muy larga y que se transmite por el contacto, ¿sí? De que si uno está en contacto con las secreciones del ratón, llámese pis, caca, que son las de cuando defeca el ratoncito, y asimismo también todo lo que tiene que ver con la orina y la saliva del ratón, ¿no? Sí. Entonces, si uno tiene contacto con estas secreciones, que muchas veces son volátiles, que más que nada, por ejemplo, si uno va de campamento a un campo, un galpón, o bosques, ¿sí? Que más que nada están en la Patagonia, porque es donde Argentina y Chile son los que tienen esta cepa de virus Andes. Una particularidad es que uno pensaba que se contagia, ¿no?, de el ratón al ser humano, pero parece que este ser humano también contagia a otro ser humano, que es lo que estamos viendo con esta cepa. Entonces ahí la gente empieza a preguntarse, ¿qué hacemos con esto? Bueno, siempre les digo, calma, porque por el momento es un brote. Brote es algo pequeño, es aislado, eso en un solo lugar, no es que es algo que se disemina. Cuando ya pasa a ser algo más extendido, que pasa a ser en una ciudad, provincia, país, ya ahí en vez de brote, sí, hablamos de una epidemia. Y después hablamos de, ya cuando hay una pandemia, es cuando pasa a los continentes, y ahí es donde más toma ímpetu y más importancia. Entonces, por el momento es un brote. Tomemos las medidas necesarias, la gente que esté en contacto o esté en lugares de estas características, que son, como decíamos recién, galpones, bosques, o lugares, por ejemplo, que tienen agrícolas, ¿sí? Bueno, la limpieza de los pisos con agua, lavandina, tratar de no barrer para no aerosolizar, sino que tratar de mantener, ¿sí?, y limpiar con agua y lavandina. Bien. Siempre, bueno, como decimos, el lavado de manos. Si hay alguien enfermo y es dudoso que justo está en esa área, que use barbijo, ¿sí? Yo siempre digo, el barbijo vino para quedarse. Después de la pandemia no se va a ir más, porque van a ir surgiendo virus emergentes, virus que vayan mutando, y lo más importante es mantener la calma y controlar esto de que no pase a ser de brote, ¿sí?, a otro paso más. Entonces, esas son las medidas que uno más que nada trata de, digamos, como de mantener. Pero bueno, también da este virus síntomas similares a la gripe, pero característicamente es
una dificultad respiratoria con un shock importante cardiorrespiratorio, lo que genera, por eso hay que actuar rápidamente. Hay que actuar rápido, sí. Bueno, muy bien, entonces, las vacunas al día, lavarse las manos, estar atentos a los chiquitos, cualquiera de estos síntomas que hemos mencionado, conviene consultar con su médico y si no, concurrir a una guardia. Muy Tal bien. cual. Estuvimos hablando con la doctora Carla Salerno, pediatra, y la despido, que no sé si sigue trabajando, pobre, pero estuvo todo el día. No, ya no, hoy ya paramos. Ya no, bueno, desde anoche como yo de guardia y después en el día. Así que, bueno, los médicos hacemos esas cosas, ¿qué va a hacer? Trabajamos. Muy empleo. Y gracias que tenemos trabajo. Otra. Así que sí. Bueno, Carla, un placer, Guille, un beso grande. Saludos a todos. Eso. Bueno, nos vamos a una tanda. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Bloque número 2 de periodismo y salud. Ahora vamos a hablar de obesidad. Este bloque lo vamos a hacer doble o casi, porque tengo 2 invitadas para hablar al respecto. La doctora médica clínica Ana Bagú, matrícula provincial 116.025, y la licenciada en nutrición Maya Azulay, matrícula nacional 12.887. Voy a agregar aparte que Maya está posgraduada en obesidad y alimentación basada en plantas por la Universidad de La Plata, diplomada en diabetes, nutricionista deportiva y antropometrista. Vino con las pinzas y las cintas para medir a la gente. Medir pliegues. Para medir pliegues y todo eso. Así que bueno, nos va a contar un poquito de qué se trata esto. Ana. Sí. Cuando hablamos de obesidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata? Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica, pandémica, multifactorial, que abarca la disfunción de múltiples órganos, principalmente la disfunción que se vio en el último tiempo es del tejido adiposo. Claro. Un tejido que pensábamos que solo reservaba energía y vemos que ahora es un tejido vital, endocrino y tiene muchísimas funciones. La obesidad trae múltiples comorbilidades. Estas comorbilidades aumentan la capacidad del paciente de enfermarse y de morir potencialmente. Claro. Aparte de todo su tema de estigmatización social que también tenemos que tener en cuenta los médicos clínicos para tratarla. O sea que es una enfermedad que abarca mucho espectro, multifactorial decías, y que afecta a muchas cosas, desde lo estigmativo que puede ser, que eso es inevitable que lo padezca el paciente o la persona que lo tiene, porque somos jodidos, porque es así, muchos hablamos o hablan del cuerpo del otro, pero sobre todo en lo que más nos vamos a enfocar es en la salud, cómo repercute. Y la obesidad trae un montón de otras patologías y enferma un montón de otros órganos, claro. ¿no? Trae, por ejemplo, problemas en la hipertensión arterial, trae aparejado hígado graso, un perfil lipídico ateromatoso. No tenemos que olvidarnos que también la obesidad es una enfermedad crónica inflamatoria, que también claro. se dieron cuenta hace poco.
genera desbalances hormonales, genera prediabetes y diabetes, Claro. Genera problemas, ya te digo, múltiples órganos. Por eso la visión tiene que ser amplia y tiene que empezar, hay que empezar a estudiar a este paciente obeso para disminuir ese impacto en su morbimortalidad. Bien, no son todos iguales, ¿no? Cada paciente tiene sus Exactamente, hay que individualizar el tratamiento de la obesidad fundamentalmente, porque no todos los pacientes son iguales, no todos los obesos son obesos desde el mismo tiempo de evolución. Hay pacientes que tienen otras comorbilidades asociadas y tenemos que hacer un tratamiento más integral. No es lo mismo enfocar a un obeso joven que un obeso en una tercera edad, que una paciente perimenopáusica. Por eso tenemos que individualizar mucho este tratamiento. Bien, o sea, primero saber qué paciente tenemos para ver qué terapéutica es la más adecuada. Exacto. Bien. Y también es fundamental empezar a estudiarlo con el médico clínico, con el médico de toda la vida que te conoce, hacer por ejemplo, un examen físico completo en el consultorio. El peso y la talla, el índice de masa corporal es un dato más que ayuda. Claro. Ahora también se usa mucho el índice cintura-altura, más de 0,5, que es una medida fácil de tomar en consultorio, reproducible en el domicilio del paciente, puedes ir viendo cómo es, pero todos son datos. Sí. No ayudan a aproximar, pero son datos aislados. Necesitamos la visión integral. Un paciente que necesita un laboratorio completo, en ese laboratorio nos interesa saber si está anémico, si no está anémico, cómo está su perfil de proteínas, cómo está su perfil lipídico, pedir ese colesterol bueno y ese malo. Bien, me hiciste acordar, le voy a preguntar ahora a Maya, ¿puede aparte de ser obeso estar malnutrido? Lógico, la obesidad no tiene que ver con una correcta nutrición. Bien. Al contrario, muchas veces viene asociada a una malnutrición. Malnutrición, sí, me hizo acordar a Ana al mencionar cómo viene el laboratorio. Y con respecto, quería acotar algo con respecto a lo que venía diciendo Ana, que nosotros tenemos que abordar al paciente desde una mirada integral, o sea, desde lo que siente, desde lo que le pasa, desde lo que trabaja, más allá, no lo podemos reducir solamente a la actividad física que haga o a lo que el paciente come. Exacto. O sea, tener ese enfoque es muy reduccionista. No estaríamos haciendo correctamente el trabajo ni tampoco estaríamos limitando a una integralidad a una porción muy pequeña. Bien, entonces, me gusta es como que lo que comemos o lo que hacemos no alcanza para abordar la obesidad hoy por hoy. Bien, ¿sí? Es una parte, pero no es el todo. Bien. No, absolutamente no. Bueno, hablábamos antes de entrar al programa, ¿no? Volver al médico de cabecera. Volver al médico que te conoce, al médico de barrio, a la nutricionista de barrio, volver a los orígenes, a ese médico que te conoce desde que sos chico. Claro. Y que ese médico es el más apto para tratarte. No solamente a vos, a tu cuerpo, a tu obesidad, sino a tu alma, a tu espíritu y a tu parte emocional, que es tan importante. Bien. En estos tratamientos largos y en estas enfermedades crónicas, ¿no? Claro. Donde el abandono es parte del ciclo y que sabemos que puede pasar y tenemos que saber cómo afrontarlo también. Bien. Empecemos a hablar un poquito de tratamiento. O sea, lo de la obesidad uno lo detecta en general, es evidente, sobre todo porque estamos hablando de obesidad ya pasando el sobrepeso, ¿no? En general es evidente, pero bueno, uno aparte tiene los índices por el peso, refiriéndolo a la talla. Ojo que tal vez no siempre, porque hoy en día tal vez, mira. O sea, porque tal vez puede llegar un paciente obeso con un laboratorio impecable. No, sí, con laboratorio sí. Digo entonces, que es evidente en la imagen. Sí, en la imagen. Sí. En la imagen, pero ese paciente tal vez cree que está bien. Y sí. Es lo que llamamos una obesidad preclínica, que en realidad todavía no tiene una manifestación patológica asociada, pero que en cualquier momento está por llegar. Es como, no existe esa salud ahí real. Es un estado muy transitorio. Y hoy en día se juega mucho con ese límite que es fino para la clínica en realidad. ¿Viste? Como que crees que no, pero mirá, el laboratorio me dio bien, sigo... sí, claro. ¿No es Puedo cierto? Seguir yendo estilo de vida. Exactamente, sin hacer cambios. ¿Por qué la médica dice, anda a la nutricionista? Doctora,
sí, me dieron bien los estudios, ¿no? Sí, es muy, muy difícil decirle a ese paciente obeso sano, mira, tenés que cambiar ahora ya, que no hay daño de órgano blanco. Claro. Estamos en el momento ideal para que bajes de peso, estamos en el momento ideal para abordar tu obesidad desde todas sus dimensiones, porque todos tus órganos funcionan bien. Y es muy difícil hacer entrar en razón a este paciente que es el momento ideal ahora, aquí y ahora, para empezar a cambiar esos hábitos, Sí. ese estilo de vida y hacerlo, no hacerlo llegar a un peso saludable, Claro. ¿no? Ningún ideal. No, tal cual. ¿No? Sí, que sea saludable. Que sea saludable, Sí, sí, que sí. tenga un buen perfil lipídico, que no se haga diabético, si está prediabético, que no llegue a la diabetes. Si el hígado está empezando a juntar un poco de grasa, que no llegue a una esteatosis o una esteatohepatitis, Claro. o que no dañe esos órganos que son fundamentales para sostenerlos y conservarlos como están, así Sí, intactos. A la larga va a enfermar los órganos. Exacto. Lógico. Lo que Ah, pasa sí. es que el cuerpo aguanta, y este tipo de órganos, sobre todo el que están más afectados, páncreas, hígado, muchas veces no producen sintomatología. Claro. O sea, entonces, al no producir un síntoma en el paciente sigue, y pasan los años, y cuando ya hay un síntoma, ya estamos tarde. Sí, cuando se taparon las arterias, cuando el hígado empieza a no responder. O cuando aparece el primer evento, ¿no? Cardiovascular, cardiovascular. Exacto. el dolor de pecho, el ACV, ¿no? Sí. La arteriopatía periférica, ya hay órgano blanco afectado. Sí, y ya es irreversible. Y Hay mucho- daños que son... Y muchos órganos dan síntomas cuando está el 80% del órgano ya... No hay vuelta atrás. No hay, claro, ya está deteriorado en su función, ese órgano hizo todo lo que pudo para Todo lo- sostener y ya no puede más. Ya no puede más. Bueno, sabemos entonces quiénes son los obesos. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Qué hacemos? Primero vemos todas sus características, su laboratorio y todo. Y después... Individualizamos el tratamiento, Bien. logramos metas posibles de llegar. Todo cambio de hábitos tiene que ser lento, paulatino, para ser sostenido en el tiempo. Creo Bien. que esa es la clave del éxito. Nosotras con Maya trabajamos juntas, yo hago la parte clínica obviamente y ella me asesora mucho con lo nutricional y tenemos este feedback que es muy bueno, el Bien. enfoque multidisciplinario del paciente. A veces también tenemos al cardiólogo que está en nuestro equipo. Bien. Y siempre decimos que la psicoterapia ayuda muchísimo a la adherencia de estos pacientes. Pero el enfoque es individualizado. La meta de un paciente es completamente distinta a la meta de otro. Perfecto. Y eso lo pautamos en el consultorio. O sea, cuando llega el paciente, bueno, ahí en base a la vida de esa persona sí. primero, ¿no? Hay algo que creo que es clave para que se pueda dar este cambio sostenido en el tiempo. Es que yo cuando trabajo no quiero meter al paciente adentro de un plan de alimentación o decirle, encasillarlo en lo que tiene que hacer. A ver, yendo a los alimentos, bueno, si el paciente es hipertenso, ya tengo que seguir un cierto patrón alimentario. Pero creo que la clave fundamental es adaptar la alimentación y el plan a la vida del paciente. Bien. O sea, Bien. yo Sí. no puedo hacer que él cambie todo para poder seguir esto, lo otro, aquello. Ahora, hay situaciones y situaciones. Tiene que, no sé, una cirugía programada, tengo que llegar a una meta, bueno, ahí trabajo de una manera. Pero digamos, con un perfil sano que necesita realizar un cambio de hábitos para poder mejorar la salud, bueno, hacemos todo lo posible para poder adaptarlo y que el paciente lo sostenga. Claro. La idea es, básicamente, como dice Ana, que es lo principal. No hay que hacer las cosas perfectas, hay que sostenerlas. Hay que o sea, sostenerlas, sí. el Sí, resultado sí. viene Sí. a medida que el tiempo transcurre. Sí, la mejor dieta es la que pueda sostener y la actividad física mejor es la la que que te pueda guste. sostener. Sí, Exacto. que la vaya a seguir haciendo porque le gusta, porque no le implica demasiado esfuerzo, o sí, pero lo puede sostener. Te queda cómoda, Te queda el cómoda, horario es exacto, cerca. Sí, no los vamos a El mandar a grupo. Escalera y la Concagua No, lógico. una vez por mes, no. Lógico. Bien, bueno, entonces, desde lo nutricional, una dieta adecuada a los gustos y a las necesidades, por supuesto. Sí, hoy en día ya tanto la verdad la palabra dieta mucho no la usamos. Bien, La usamos, o sea, si el paciente tiene alguna restricción, ahí sí podemos decir que tenemos que aplicar una dieta. bien. Si no, el paciente
se maneja con un plan o un patrón perfecto. alimentario. Bien, ¿sí? bien. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de este plan alimentario, de este patrón que vamos a poder incluso armar específicamente para Bien. esa persona, adaptado a sus gustos, a sus hábitos, a lo que le viene bien, a sus horarios, a su digestión, ¿sí? Si Perfecto. cena, si no desayuna, lo Sí. que fuese. Bueno, en base a eso va a ser el tratamiento que vamos a hacer, las pautas que vamos a poner y los objetivos que vamos a cumplir. Bien. Se habla de tamaños, de porciones, digo. Sí, se habla, bien. hablamos de porciones, Bien. hablamos de porciones hablando de saciedad, ¿no? Porque muchas veces Claro. lo que pasa es que tenemos como que empezar un poco de cero, ¿no Sí. es cierto? En la consulta. Los pacientes a veces llegan demasiado desordenados o muy restrictivos o muy desaforados porque pasan muchas horas de repente sin comer, Claro. entonces después aparecen desórdenes alimentarios, atracones, no hay control, y en este no hay control, no hay registro, se pierde el registro de tenía hambre, tenía sed, estoy Sí. sin comer desde las 8 de la mañana, son las 5 de la tarde, o sea, entonces también es como que hay que volver un poco al origen de registrarnos, ¿no? Hay que ser prolijo, ¿no? Hay que tratar de respetar los horarios de las comidas o la cantidad de comidas. Y es como... adecuarlo a cada uno, ¿no? Es Hay que entendible. disciplinar al paciente. Hay que disciplinar. Hay que disciplinarlo a comer en tiempo y forma, en la porción adecuada, el alimento adecuado, y hay que decirle, tenés que salir a hacer actividad física, la que te guste, la que te genere placer, pero salí. Hay que hacerlo. Y hay sí. que hacer pequeñas cosas todos los días. Bajarse una parada antes del colectivo, subir Bien. al piso por la escalera y no por el ascensor. Bien. Empezar también, esas cosas pequeñas ayudan muchísimo. Sí, porque uno habla de actividad física y mucha gente se imagina que tiene que salir a correr a un parque o a una plaza o algo por el estilo, o ir al gimnasio. No siempre. No siempre. Hoy en día se recomiendan 150 minutos por semana de actividad física aeróbica. Sí. Aeróbica, lo que te guste hacer, caminar, bicicleta, correr, nadar. Y siempre sugerimos también con Maya, más allá de lo aeróbico, el ejercicio de fuerza, si De es fuerza. posible, Sí. aunque sea una vez por semana, para Sí, estimular está- este músculo que va a ser el que se va a comer toda esta grasa, esta glucosa que está en sus lugares no cómodos del organismo, ¿no? Son grandes metabolizadores los músculos. De hecho, sí, está recomendado por la OMS hacer por lo menos 2 veces por semana también ejercicios de fuerza de los 8 grandes grupos musculares. Es Sí, clave. También. Es clave, es clave el entrenamiento de fuerza a todas las edades, y hay es como que todavía estamos ahí como luchando un poco porque hay como un cierto temor al entrenamiento de fuerza, ¿no? Sí. Sobre todo tal vez en las mujeres, que somos las que más lo necesitamos, y llega esta paciente, como decía Ana, perimenopáusica, menopáusica, ya después tal vez post 70, sarcopénica, y la realidad es que la indicación principal es que entrene fuerza, Sí. que vaya a pilates, que haga postural, que vaya al gimnasio o algunas pesitas en la casa, Eso. pero que Sí. lo haga. Que haga las sentadillas, Y las estocadas, ¿no? Claro. Este músculo que vamos a fortalecer, que va a ser el gran Pac-Man que se va a comer Sí. todo esto, va a ayudar a otra cosa fundamental que vemos mucho con Maya y que ella lo hace, que es la recomposición corporal. Claro. Bajar la grasa para subir el músculo. Entonces a veces no vemos gran impacto en el peso del Claro. paciente, pero vemos que cambió un tejido por otro. Y eso es nuestro mayor éxito con el paciente. No, Claro. es la clave. Hoy en día ya se sabe que lógicamente el músculo es como nuestro salvador, ¿no es cierto? Ujú. Las personas con más masa muscular son las que mejor calidad de vida van a tener, y en el momento en que algo les suceda, ese músculo va a ser el que realmente marque la diferencia ante la situación de tener que enfrentar alguna situación grave, quirúrgica, lo que fuese que suceda. La recuperación es mucho más rápida. Y esto que decís vos de la recomposición corporal me da este pie para hacer entender un poco a la gente que hay que salir del pesocentrismo. Claro. Sigan- No es el número, claro. No es el número, Bien. no es el número. Yo siempre les digo, no importa lo que peses, no importa, vamos a apinar los kilos de grasa que perdiste. O sea,
haciendo escáner corporal, usando la bioimpedancia, o sea, vamos a ir más allá, olvídate, pero que no voy a bajar, no, sí, en algún momento probablemente la balanza se mueva, pero el músculo pesa más, ocupa menos espacio, entonces ya los dígitos hay que tratar de salir de ahí, cuesta mucho, lógico. Sí. No, pero aparte se ven mejor, ellos se perciben mejor. Exacto, eso es lo que pasa, llegan y los pacientes les cuesta como decir, me queda grande, yo me veo más de acá, y cuando se pesan, sigue ahí, clavado el número. ¿Cómo puede ser? Si voy al gimnasio y no, pero mirá, te subió tanto músculo, bajaste tanta grasa. Entonces, se van contentos. Cuesta un poco cambiar el chip, pero se van contentos. Bien, y empieza, y el círculo virtuoso, ¿no? Sí. Me veo mejor, como mejor, me siento mejor porque... bajar de peso ayuda a que dormamos mejor, que tengamos más energía, que la gastemos en hacer esta actividad física, que eso nos da más alegría, nos va a dar estas hormonas del bienestar. Entonces ese círculo virtuoso retroalimenta todas las conductas adquiridas y las hace persistir en el tiempo. Porque me veo mejor, me siento mejor. Ya no es un esfuerzo, ya adquiriste esos hábitos. Sí. Es que esa es la clave, poder tratar de sostenerlo en el tiempo sin que sea un esfuerzo. O sea, y ahí es cuando en realidad está creado el hábito. O sea, no sé, hoy charlábamos el hecho de hacer actividad física. Para nosotras no demanda un esfuerzo, no es una tortura tener que, tengo que ir. No, yo estoy esperando a ver cuándo tengo un rato de tiempo para poder ir. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, pero es porque eso en un momento, antes no lo hacía, en un momento se instaló y empezó a formar parte de la vida diaria, ¿no es cierto? Entonces ahí está, sostener de a poco, ir encontrando esto placentero en lo bien que te sentís y siempre acordarte de eso, lo bien que te hace sentir. Comer bien, dormir bien, bueno, ¿no? Yo hago actividad física desde siempre, pero casi nunca fui a un gimnasio. Yo siempre me las arreglo con lo que tengo en casa, o trabajo con el peso corporal. Lógico, está perfecto. Fuimos cambiando, ¿no? Porque son modas, ¿no? En otra época eran las abdominales en el piso y las flexiones de brazo, ahora está la plancha, y las sentadillas isométricas que te pones como sentado contra la pared. Y es terrible lo que se trabaja, uno lo ve sencillo y nada que ver. O la sentadilla, que también... Y te las arreglas en tu casa sin tener que ir a un gimnasio, o sea, podés hacerlo. Sí, podés entrenar en casa con peso, con rutinas que se masivizaron con YouTube. Hay un montón de entrenadores que hacen rutinas que están buenísimas y hay rutinas desde 5 minutos en adelante, o sea, no hay chance de que no entrenes. No. Con 5 minutos mínimo, 7 minutos, 10. Aparte la realidad es que cuando llega una persona que hace mucho que no hace nada, que tiene una vida muy sedentaria, con mala alimentación, mal descanso, muy estresado, apenas los pequeños cambios que empiece a implementar, ya el cuerpo es como que está tan ávido de recibir amor, de recibir una verdura, de recibir un poco de actividad física, que lo optimiza muchísimo. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, ahora es como que se nos abre una ventana metabólica que tenemos que aprovechar y no dura para siempre, porque después ya está, al poquito tiempo el cuerpo ya se acostumbró y ya no nos va a dar más resultado lo que en un principio nos dio resultado. Entonces eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y tratar de capitalizarlo, ¿no? Muy bien, bueno. Hay que cambiar hábitos, sin duda. Hay que hacer una alimentación adecuada. Esto lo hablamos con la nutricionista o algún médico que también haga nutrición. ¿Qué más hay? ¿Hay actividad física, descansar bien? ¿Qué otros tratamientos tenemos? Y ahora están en el ojo las drogas nuevas inyectables, semaglutide, que es la droga estrella, que es el inyectable que se usa semanalmente en una dosis progresiva. El paciente usa durante 4 semanas 0,25 y va subiendo su dosis hasta llegar al objetivo. Obviamente que estas drogas se usan primero supervisadas por un médico. No es para cualquier paciente. Perfecto. Antes de usar estas drogas, nosotros hacemos un screening completo del paciente, la métrica del laboratorio, pedimos estudios, vemos que esté con un perfil adecuado para iniciar y siempre lo hacemos iniciar la bajada de peso con la dieta y la actividad física.
es un paciente que para empezar esta droga lo ideal es que ya esté entrenado en qué comer, cuánto, porque esta medicación lo que hace es inhibir un poco el hambre a nivel central, a nivel hipotalámico y retrae el vaciamiento gástrico. Es decir, voy a tener más tiempo la comida en el estómago, me voy a sentir más saciada y no voy a comer tanto. Entonces, lo que coma va a ser fundamental, porque voy a tener que comer poquito y muchas veces. Bien. Entonces, voy a tener que saber qué ración comer, qué alimento elegir, porque ¿no? Hay que seguir alimentando ese músculo, quemar todas esas grasitas. Y bueno, hay que tener, por ejemplo, no puedo tener triglicéridos muy altos para iniciar esta medicación. Sí, o sea, no es una medicación mágica que la aplique y ya está. Tiene que hacer otras cosas antes. Sí, y aparte se está demostrado que si el paciente no aprende a comer, no sabe comer, qué ración comer, va a vomitar, va a dejar la medicación. Y lo mismo que si no entrena, no solamente va a perder grasa en su plan, va a perder músculo, que es justamente lo que no queremos hacer. Por eso tiene que ser un tratamiento asesorado por un médico, la dosis tiene que ser supervisada, el cambio de dosis de 0,25 a 0,5 a 1. Tiene que ser muy paulatino y que tiene que estar supervisado. Hay algunas otras complicaciones, en pacientes diabéticos, por ejemplo, ya diagnosticados, tenemos que tener un fondo de ojo, que no tenga una retinopatía activa, hay que hablar con el oftalmólogo a veces para que nos asegure. No es para cualquiera, es una herramienta más. Exacto. Y no es que tengo una fiesta y no me entra el vestido y me voy a inyectar esto para... No, es una medicación para el tratamiento de la obesidad supervisada por un médico, que antes hay que hacer un screening bien hecho. Sí, aparte lleva su tiempo porque hay que ir subiendo la dosis de a poco. Hay que ir subiendo la dosis, la medicación es muy efectiva y no solamente hay que subir la dosis y llegar a un objetivo, que puede ser un 20% del peso, que es lo que las drogas podrían llegar a bajar, sino que después hay que sostenerlo en el tiempo. Y eso es lo que lo hace más difícil, y ahí es cuando el cambio de hábitos y la dieta con la nutricionista es fundamental, y la actividad física va a sostener todo este resultado. Porque son drogas que sabemos cuándo las ponemos, pero no sabemos cuándo las sacamos. Creemos que siempre van a necesitar un mantenimiento, y que como es una enfermedad crónica la obesidad, como cuando uno empieza la pastilla de la presión, la pastilla de la tiroides o la pastilla, probablemente no la podemos sacar nunca más. Bien, o sea que cuanto más tarde, o si es posible no usarla, mejor. Claro. Bien. ¿Y la cirugía? Y bueno, la cirugía es cuando este paciente, por ejemplo, no tolera la medicación que ha pasado o no llega a los objetivos con tratamientos completos, exitosos, y hacemos dieta, la actividad física, el combo de medicación y vemos que no logra un buen resultado. Es un paciente que hay que sugerirle que empiece un plan para la cirugía bariátrica. Bien. Que también dice baja considerablemente el peso, 25% del peso, pero también es todo monitoreado, y también de por vida va a tener que tomar vitaminas, ¿no? Y un montón de suplementos, porque es un paciente que va a estar malnutrido fisiológicamente, crónicamente. Sí, le sacan una parte del tubo digestivo que hace que no se nutra bien, ¿no? Así que hay que suplementarlo. Hay que suplementarlo. Sí, claro. Y además tiene que mantener los cambios que hizo previamente para no volver a engordar. Exactamente. Hemos visto pacientes bariátricas que reganancian peso y que incluso se usan estos inyectables nuevos para ayudarlos a volver a su peso original. Pero bueno, siempre lo ideal es tenerlos como herramienta, usarlos cuando sea indispensable, pero todo lo previo, adquirirlo previamente, ¿no? Todos los pasos previos, ¿no? La dieta, la actividad física. Resolverlo sin necesidad de medicación y cirugía, con cambio de hábitos, mucho mejor. Mejor, pero bueno, a veces hay pacientes que realmente les cambia la calidad de vida, la farmacología, bien aplicada, sosteniendo hábitos, lógicamente. Siempre nosotras primero, empezamos con un plan de alimentación, que hagan actividad física. Yo les enseño como mucha educación alimentaria, qué es lo que hay que comer, los principales nutrientes que no tienen que descuidar, si hacen deporte, cómo del postentreno, antes, cuidar todos esos aspectos. O sea, y después, si además el paciente tiene alguna patología asociada, que todavía la medicación más lo va a favorecer, porque aparte tal vez son pacientes que incluso toman otras medicaciones, algún hipoglucemiante, metformina, entonces
pueden tal vez reemplazar un cóctel de otros fármacos con un análogo, y ahí junto con la alimentación, la actividad física, el paciente realmente le cambia la calidad de vida sin tener que pasar por una intervención que te cambia el cuerpo para siempre. Ahí ya no hay vuelta atrás. Sí. Y la economía tal vez también, si puede bajar el uso de medicamentos, ¿no? Lógico. Así que bueno. Lógico. Bueno, son las 10:05, nos vamos a ir a una tanda. Muchas gracias, Maya, muchas gracias, Ana. A vos. Y vamos Gracias a volver por para invitarnos. saludar a las enfermeras en su día, que fue ayer. Nos vamos a una tanda. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado, y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Muy bien, tercer bloque de periodismo y salud. Voy a leer una cosita anotada muy breve. Hospitales superpoblados, sin ventilación ni agua limpia. Los soldados dormían en el suelo rodeados de ratas y desechos humanos. La comida era escasa y el agua contaminada. Esto es el contexto de la guerra de Crimea en el siglo XIX entre el Imperio Ruso contra el Imperio Otomano, Gran Bretaña, Cerdeña y me estoy olvidando alguno, y Francia. Bien, en esa guerra, a esa guerra fue Florence Nightingale y cambió la mortalidad. Ella, acá vamos mostrando la dama de la lámpara, porque hacía un recorrido nocturno con la lámpara, cosa que no se hacía en esa época, o lo hacían muy pocos, pero ella se destacó por esto, por ir a ver a los pacientes y ver qué necesitaban con una lámpara. A ver, vayan pasando fotos y voy comentando. Bueno, ahí se ve en un cuadrante la rosa que hizo, la estadística, tienen distinto color, la causa infecciosa de las muertes y las que son por herida de guerra. Y ella demostró que el 80% de las muertes era por infecciones. Tenían fiebre tifoidea, cólera, malaria. Bueno, ella acomodando un par de cosas logró bajar la mortalidad del 42% al 2%. Bueno, ahí hay otro gráfico en el que muestra que está haciendo el recorrido con la lámpara. Ella, esta no sé si lo habrán visto, los que tenemos más de 4 décadas lo hemos visto en los hospitales. Esta es Muriel Wavni, una, creo que era actriz, bueno, no me acuerdo bien. Bueno, también feliz día a las enfermeras, mostrando la foto de Muriel. A ver si quedó alguna otra de Florence. Era italiana, nació en Florencia, por eso el nombre, a pesar de ser de origen británico. La estatua que le hicieron, no me acuerdo si esa era en Escocia, o sea, las elegí el año pasado y ya no me acuerdo. Bueno, ahí de nuevo atendiendo a los pacientes. El legado que dejó Florence es muy importante. Ahí está un poquito mejor explicada. Cada pétalo es un mes y en cada color las causas de muerte por infecciones y por heridas de guerra. Y ella logró distinguirlas y mejorar las condiciones como para que mueran muchísimos menos. Cuando terminó la guerra volvió a Londres, hizo una escuela de enfermería y a partir de ella
empieza la enfermería moderna. Así que un saludo a todas las enfermeras, a todas las que conocemos. Ayer me olvidé de saludarlas, así que hoy en compensación charlamos de Florence Nightingale y de las enfermeras que son profesionales de la salud, los enfermeros también. Así que bueno, buenas noches, gracias Maya, gracias Ana. A vos por Gracias, invitarnos. Buenas noches, el miércoles que viene los convoco a las 21 horas para hacer periodismo y salud.